Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Acción Positiva. Desde esta tribuna hemos estado por años impulsando esa visión de que Guatemala, para salir adelante, necesita esa acción fundamental. Vivimos rodeados de tantas cosas negativas que nosotros, por todos estos años, hemos venido impulsando acción positiva como un llamado a que los guatemaltecos veamos más allá. En medio de los problemas, veamos lo positivo siempre y tratemos de salir adelante. Uno de esos problemas que actualmente estamos enfrentando y que va a ser de una gran importancia para los guatemaltecos es el hecho de que después de una larga negociación y después de un largo recorrido para llegar a que existiera un reconocimiento por parte de la corona inglesa y de Belice, que en realidad hasta ignoraban o querían ignorar este derecho de Guatemala. Finalmente se acuerda que esto vaya a una corte internacional, que ahí se pueda decidir si antes no se llega a un acuerdo entre los países. Como esto no se ha producido, a pesar pues, de lo que se ha convocado, a pesar de las reuniones, a pesar de las diferentes formas de tratar de resolverlo, pues obviamente se abre el camino hacia una consulta popular, que es uno de los requisitos previos a que se vaya a la Corte Internacional a dilucidar sobre el derecho que tiene Guatemala irrenunciable sobre Belice, territorio marítimo y también áreas de acceso insular. El Tribunal Supremo Electoral ha convocado a un proceso eleccionario en el cual, a través de un referéndum, el pueblo de Guatemala se convoca para que diga sí o no a su deseo de que vayamos a la Corte Internacional en la cual Guatemala pueda ejercer su legítimo derecho. Cuando hacemos este llamado, cuando tocamos este tema, nos damos cuenta de que existen muchas inquietudes en los guatemaltecos. Un distinguido grupo de amigos me manda un comentario expresando varias preocupaciones. Por ejemplo, va a costar 300 millones de quetzales. Es una cifra enorme para un país en el cual definitivamente nos hace falta para escuelas, nos hace falta para hospitales, pero también nosotros tenemos que entender claramente cuáles son los grandes beneficios que nos asisten al recuperar el territorio de Belice, el área insular y el derecho marítimo, porque es una riqueza muy grande que le ha sido arrebatada realmente a nuestra querida Guatemala. Pero no debemos dejar en saco roto pues esta preocupación de los ciudadanos. Pero esta preocupación de los ciudadanos es legítima y tenemos que escucharla, porque realmente cuando existe falta de comprensión de la importancia que Belice tiene en nuestra historia, definitivamente pues se comprende. También hemos escuchado pues comentarios de algunos guatemaltecos que dicen: ¿para qué queremos Belice? Belice no nos quieren a nosotros no nos interesa lo que está pasando allá. Pero la verdad que no, la verdad que tenemos un derecho histórico legítimo. A lo largo de la historia, España en su momento, Guatemala en su momento han sido completamente verticales en lo que se ha venido haciendo y ofreciendo. Han habido momentos históricos en los cuales afortunadamente tanto Inglaterra como Belice en su momento han incumplido, lo cual mantiene vigente plenamente el derecho que a Guatemala le asiste a el área territorial, insular y marítima. Como acción positiva, queremos contribuir en este debate. Cada ciudadano deberá hacerse en su momento, cuando tenga que asistir al referéndum en marzo, poner su voto en la forma que le dicte su conciencia. Pero nosotros queremos contribuir porque hemos encontrado que una gran cantidad de guatemaltecos no tienen un cuadro claro de qué es lo que sucede, cuál es la historia, cuál es la importancia y cuál es sobre todo la proyección futura que tendría el hecho de que Guatemala recobre su derecho legítimo
en Belice. Por lo tanto, vamos a seguir haciendo una serie de programas en los cuales, con los invitados que ya hemos tenido y ampliando la información, queremos aportar. Un ciudadano informado es el que debe de llegar en marzo a votar por el sí en ese referéndum. Hay un costo económico, pero hay un costo moral muy alto, hay un costo patriótico muy alto y verdaderamente hay un costo que sería enorme quitarle el futuro a Guatemala de un acceso muy grande a un área marítima, territorial, insular, que es sumamente valiosa. Por favor, acompáñenos en estos programas, envíenos sus comentarios, pero sobre todo infórmese para que, creyendo en Guatemala y en su derecho, tengamos la mejor decisión. Gracias por acompañarnos de nuevo. Nos indicaban de que, pues, a pesar de que ha sido un tema de controversia por más de 150 años, la mayor parte de los guatemaltecos no tenemos claro exactamente qué es la historia que ha venido sucediéndose en este caso. Nosotros como guatemaltecos pues desconocemos mucho sobre la historia real, sobre este territorio que nos pertenece, pero fue tomado realmente por los ingleses en las reseñas históricas que se tienen en los años aproximados de 1700, que fueron donde se tuvo una contienda por parte de los ingleses con los españoles sobre ese territorio, en la cual pues, los ingleses fueron los que ganaron esa batalla, y desde esa fecha hasta la actualidad, ese territorio pues se encuentra tomado realmente, que nosotros como guatemaltecos no tenemos esa parte, y esa información pues es la que nosotros no conocemos, ¿verdad? Y nuestras autoridades pues han tratado, a lo que se ve en las noticias, de obtener o buscar cómo lograr que vuelva a pertenecer, pero no se ha tenido ningún resultado porque a mi criterio pues no se ha enfatizado en esa parte para lograr realizar lo correspondiente para que ese territorio pues nos pertenezca, porque realmente geográficamente nosotros lo tomamos así. Cuando hablamos de Belice, ¿qué nos viene a la mente? Nos viene Caribe, playas y su linda gente, pero tras de todo eso tenemos una historia. Belice era perteneciente al estado de Guatemala, se nos fue robado varios años atrás y nunca se nos fue devuelto. Bueno, no sé mayor información acerca de Belice, solo sé que Belice fue robada, es territorio guatemalteco, pero hoy el presidente informa de que va a sacar una consulta popular, pero realmente no tenemos mayor información acerca de la propuesta. Necesitamos mayor información de la propuesta. En ese tiempo los piratas ingleses nos quitaron Belice en nuestro territorio. Legalmente aparecemos como dueños de Belice, pero no nos pertenece. Atrás de todo esto hay un montón de cosas. Belice se nos fue quitado no por querer obtener lo que fue una extensión territorial más, sino por querer explotar lo que ahí se producía, lo que era el oro y lo que era el árbol de tinte, en el cual en su tiempo era bastante exportado, ya que a la industria textilera le servía mucho. Obtener ese territorio pues puede ser un beneficio, y se puede hacer una acción positiva tanto para nuestro país en el crecimiento, tanto en las más oportunidades que se pueden tener, ya que en sí pues en lo que me pude entrar en el programa anterior, que hay guatemaltecos de las Verapaces que viven en ese país, en ese territorio, del cual pues se han encontrado posiblemente ciertas oportunidades mejores para su desarrollo, y creo yo que para Guatemala podría ser un gran apoyo, y así mismo pues apoyar a este país para que su crecimiento, y tanto para el nuestro también, ¿verdad? Asimismo pues para que se informe en la educación, o se informe de cierta forma, ya que geográficamente nosotros lo tomamos como parte de nuestro país, pero realmente pues no es así como lo veníamos platicando. Y algo muy importante es eso, en enfatizarle a la gente, a la población, en que se está en el proceso, pero sí sería bueno que nuestro país lograra penetrar más y lograr ver realmente el motivo por el cual no se puede tener el territorio en sí, y ver las opciones por lo cual se pueda tener. Hoy en día Guatemala ha llamado a una consulta popular para poder obtener nuevamente lo que es Belice. Queremos recuperar Belice, ya que podría ayudar bastante a la economía de nuestro país. ¿O qué pasará? ¿Recuperamos Belice y recuperamos la economía?
o recuperamos Belice y pasará lo mismo que Petén, un Petén olvidado. Por ello es que hoy nosotros queremos contribuir hablando un poco más sobre esto y haciéndolo de una forma cronológica, viniendo desde los años 1500, cuando la historia empieza. Es en el año 1502, en su cuarto viaje a América, cuando Cristóbal Colón viaja al Golfo de Honduras y algunos años más tarde, dos de sus navegantes, Martín Pinzón y Juan de Solís, navegan la costa de Belice para llegar a Yucatán. En 1544 se da la conquista española de Tipú, localizada en la parte oeste de Belice, cerca de los ríos Macal y Belice. En 1638, corsarios ingleses provenientes de las Antillas empiezan a incursionar por estas costas, atraídos ya ahora por la riqueza maderera. Empieza también a haber una resistencia de las poblaciones locales, a pesar de que esta área era sumamente alejada de las posesiones de la corona española, de las posesiones de la corona inglesa. Pero tenemos que recordar que estos corsarios azotaban completamente estas aguas. Desde 1638 hasta 1685, los asentamientos mayas en esta región del Tipú tienen autonomía de la corona española. En 1667 se firma un tratado europeo que pretendía eliminar la amenaza de estos corsarios en esta zona maderera. Increíblemente, lo que sucede es exactamente lo contrario. Se estimula más esta acción nefasta para nuestros territorios. En julio 18 de 1670, Inglaterra y España firman el Tratado de Madrid o el Tratado Godolphin, que reconoce las posesiones inglesas en las Indias Occidentales. No obstante, no se especifica cuáles. A raíz de este tratado, los ingleses empiezan a considerar a Wallis, Belice, como su posesión. En 1717 y 1754, los españoles expulsan a los ingleses del territorio de Belice la primera vez desde el Petén en Guatemala. Después de la última expulsión, los ingleses vuelven al cabo de un año. En 1763, las coronas de Inglaterra y de España firman el Tratado de París, en el cual España concede que los súbditos de la corona inglesa puedan cortar, transportar y vender maderas preciosas, madera de tinte, cedro y caoba de esta región en Belice. Sin embargo, no le establece una delimitación territorial y tampoco le permite que hagan instalaciones permanentes. En 1779, debido a estas continuas guerras entre España, Inglaterra y los otros países europeos, de nuevo los corsarios ingleses son expulsados de la región y tienen que retirarse a Roatán. Esto no evita, sin embargo, que sigan incursionando frecuentemente en nuestras costas y áreas territoriales. En 1783 se firma el Tratado de Versalles, en el cual se autoriza la continuación de esta explotación maderera y por primera vez se fija una zona territorial entre el río Hondo y el río Belice. En virtud del tratado suscrito en 1783 por el conde de Aranda por una parte y el duque de Manchester por la otra, España concedió a la Gran Bretaña licencia para cortar maderas tintorias en el pequeño sector comprendido entre los ríos Hondo y Belice, pero bajo la expresa condición de que tal permiso, contraído a su exclusivo objeto, se concedía siempre que se mantuviera inviolada la soberanía española sobre dicho sector, quedando además terminantemente prohibido a la Gran Bretaña construir en él fortificaciones, fundar poblados o cultivar tierras bajo pretexto alguno. Verdaderamente es importante recalcar que ya desde esa época se establecía con toda claridad que no se estaba cediendo territorios, sino que se estaba realmente dando una autorización
para un usufructo. Pero la corona española no estaba declinando su soberanía. Desafortunadamente, 3 años después, en 1786, se firma un tratado en la Convención de Londres. En ese tratado se amplían los límites territoriales y se concede ahora desde el río Hondo hasta el río Sibún. Cambio importante en esta fecha es que sí hay algo fundamental. Se permite a los ingleses cortar maderas de otras clases, aparte de lo que ya se había autorizado, hacer cultivos y edificar viviendas. Se recuerdan ustedes que eso antes no se había permitido. Pero de manera terminante y absoluta volvió a ratificarse la soberanía española sobre esa zona y la promesa de Inglaterra de guardar de buena fe las obligaciones contraídas. Como se ve en estos pactos solemnes, debidamente perfeccionados, en todo momento se mantuvo el derecho a la soberanía de la corona española, en este caso, sobre estos territorios. Desafortunadamente también, desde ese momento y como ha sido a lo largo de la historia, se fallaron a todos los convenios y hubo una permanente avance en el territorio beliceño. Desafortunadamente, este constante avance era difícil impedirlo por parte de la corona española. En septiembre 10 de 1798 se produjo un hecho que para los ingleses tiene una importancia, y esto fue lo que se llamó la Batalla de San George. Este es un cayo que está situado a 8 millas de la tierra firme en Belice, y en este cayo se produjo una batalla naval en la cual fuerzas españolas iban con la decisión de expulsar para siempre a los ingleses de estos territorios. Por otro lado, los ingleses también tomaron el llamado a irse o quedarse. En esa batalla, desafortunadamente, que duró muy poco tiempo, 2 horas y media, los españoles la perdieron. Y por lo tanto, para los reclamos ingleses sobre este territorio, esa batalla, mini batalla, fue como un grito de independencia, porque a partir de ello consideraron que se había ganado la soberanía sobre los territorios. En la batalla de San George, los españoles habían luchado con valentía, pero fueron acosados por enfermedades, la necesidad de navegar en aguas muy difíciles y carecieron del necesario liderazgo que hubiese requerido una operación de esta envergadura. Los ingleses declararon no haber sufrido ni bajas ni pérdidas materiales y naturalmente glorificaron a sus defensores. Pocas veces en la historia marítima se ha registrado un enfrentamiento de esas características con tantos cañonazos, tan pocos heridos y tanta repercusión política desafortunadamente negativa para Guatemala. Siguiendo con esta secuencia, el 25 de marzo de 1802 se firma la Paz de Amiens. A través de este tratado se compromete Inglaterra a devolver todas aquellas territorios o posesiones que hubiera adquirido a través de enfrentamientos armados por parte de España, por parte de Francia y de la República Batava. Este es otro de los convenios que Gran Bretaña tampoco honra. Es más, ellos señalan, Lord Castlereagh menciona el hecho de que según ellos, lo que había ahí era un territorio extraño, no era una colonia, y que ciertamente había una guarnición, pero que esa sería reducida en tiempos de paz. Continúa así la saga de continuas fallas a lo convenido a niveles internacionales y en una forma solemne. Es en esta secuencia que llegamos al 15 de septiembre de 1821, en el cual se obtiene la libertad política de Guatemala del Reino Español. Se forman las Provincias Unidas de Centroamérica, las cuales desafortunadamente pues tienen una vida muy corta y pronto desaparecen en medio de la controversia, en medio del enfrentamiento. Nunca podremos saber
cuánto debemos de lamentar que en esa época no haya podido mantenerse la unidad que hubiera permitido tener un territorio mayor del que actualmente se tiene. Hubiera permitido tener una visión mucho más amplia y obviamente una posición geopolítica muy importante. Porque así como lo platicamos en el programa con el ingeniero Rodríguez Maguad, la posición geopolítica de Centroamérica es sumamente sensitiva. De ahí nace el interés de Gran Bretaña de mantener su presencia. Vemos cómo ha llegado hasta la Mosquitia, cómo toma las islas de la bahía, cómo se mantiene en Belice. Esto causa preocupación, no solamente a nivel centroamericano, sino que también en potencias nacientes en esos momentos, como Estados Unidos de Norteamérica. Es por esa razón que el 19 de abril de 1850, Estados Unidos e Inglaterra firman el Tratado Clayton-Bulwer. Ambos países se comprometen a neutralizar sus influencias en Centroamérica. Imagínense ustedes, pues, por otro lado, también el hecho de que, pues, decisiones importantes geopolíticas para nuestra área estaban siendo tomadas por potencias fuera del área, las cuales, pues, en alguna forma también vulneraban nuestra soberanía al tomar decisiones. Sin embargo, pues, se esperaba que a través de este tratado los ingleses se limitaran, se detuvieran en su constante amenaza sobre los territorios. Esto surtió efecto en algunas áreas, no desafortunadamente en Belice, en el cual siguieron los avances que ya hemos venido comentando a lo largo de este programa. Por desgracia para Guatemala, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mr. Clayton, signatario de este tratado, admitió la reserva de Inglaterra que exceptuó a Belice de la desocupación, con lo cual el problema continuó pendiente para nosotros. Alegaba la Gran Bretaña haber adquirido Belice y el territorio al sur del río Sibún por conquista de sus armas, y los avances proseguían sobre tierras de la Verapaz y las costas norteñas de la República, a pesar de que en el mismo año de 1850 nuestro gobierno dictaba algunas disposiciones para cortes de madera en tierras baldías entre los ríos Sibún y Tinto, sin protesta de la Gran Bretaña. Este documento reconocía la soberanía de Nicaragua sobre el territorio de la Mosquitia, definía los límites de Costa Rica y también definía los límites de Belice, al norte con Yucatán y al sur con el río Sartún. El límite occidental debía fijarse entre Guatemala e Inglaterra en un plazo de 2 años. El tratado no se ratificó y por lo tanto no tuvo efectividad. Llegamos ahora acá a abril 30 de 1859. Era el tiempo del presidente Rafael Carrera, quien luchaba por mantener o tratar de unificar de nuevo a Centroamérica y estaba siendo amenazado al mismo tiempo por el avance permanente de los ingleses en el área de las Verapaces. Desesperado por esta situación, el presidente Carrera convoca a una reunión y de este nace un nuevo tratado. Los embajadores plenipotenciarios de Belice y Guatemala, Pedro de Aycinena y Carlos Lenos Huayc, firman el Tratado Aycinena-Huayc, o la Convención entre la República de Guatemala y su Majestad Británica, relativa a los límites de Honduras británico, Belice. Este tratado definía las fronteras de Belice tal como existen en la actualidad y reconocía la soberanía de facto ejercida por Inglaterra. Del mismo modo, los dos gobiernos se comprometían a establecer una comunicación más fácil a través de una carretera. El costo sería financiado por ambas partes. Igualmente, el Parlamento británico se negó a ratificar los fondos necesarios para hacer esta carretera, afortunadamente para Guatemala, porque esto se sumaba de nuevo a los incumplimientos de la corona y por lo tanto, afortunadamente, pues, porque había sido ya reconocida la soberanía británica sobre estos territorios en este tratado. Como pueden ver, esta historia ha sido larga,
tortuosa, llena de faltas de buena fe, llena de faltas de buena voluntad. Esta noche vamos a terminar acá y en el próximo programa, el próximo domingo, le invitamos a que nos sigan de nuevo, empezando la historia a partir del gobierno del presidente Jorge Ubico, cuando se hizo el Libro Blanco. Seguíamos los guatemaltecos tratando de buscar unas soluciones correctas dentro del marco de lo legal. Seguirán los ingleses evitando llegar a este acuerdo. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Les invitamos a estar con nosotros la próxima semana. Muchísimas gracias. Este tema de Belice verdaderamente es fundamental y yo creo que mientras más informados estemos, mejores decisiones vamos a tomar cuando el momento llegue y en la forma que así lo sea. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Buenas noches.